y dice, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si comienza por nosotros primero, escuche, ¿cuál será el fin de los que no obedecen el evangelio de Dios? No está hablando, hermano, escúcheme, no está hablando de gente inconversa, no está hablando de gente de afuera, está hablando de la gente de la casa de Dios. O sea, es necesario que el juicio, es necesario que la enseñanza, que el escudriñamiento, hermano, que nosotros comience en la casa, porque si los que somos de casa, hermano, dice, tenemos dificultad, ¿cuál será el fin de los que son de casa, pero no obedecen el evangelio? Entonces ahí, hermano, nos concierne a usted y a mí. Pero yo quiero que usted ponga mucha atención, por favor, en lo que es el amor, lo que es sin murmuraciones, lo que es sirviendo, hermano, y lo que es escudriñándonos nosotros mismos, porque sí es necesario que lo veamos. Entonces, el apóstol Pedro, hermano, manda una, digamos, una advertencia a la iglesia. Entonces, yo quiero hablarles del mal ejemplo. Fíjese, y para eso vamos a ver ahora al apóstol Pablo. Fíjese que el apóstol Pablo, perito arquitecto de la iglesia, el Señor lo utiliza para formar la iglesia. También él tuvo, hermano, cierto problema, hermano, y oposición con alguien. En el libro de Hechos, capítulo 19, 23, por aquel tiempo se produjo un alboroto no pequeño por motivo del camino, o sea, por motivo de Jesús, por motivo del evangelio, por cierto platero que se llamaba Demetrio, que labraba templecillos de plata de Diana y producía no pocas ganancias a los artífices. Quiere que era tenía muchas ganancias este trabajo. Reunió a estos, a todos los artífices semejantes a él, y dijo: compañeros, sabéis que nuestra prosperidad depende del comercio. Mire, la prosperidad de Éfeso se había visto amenazada por el evangelio. Entonces, mire, vamos a ir comparándolo, pues. Entonces, y veis y oíste que no solo en Éfeso, sino en casi toda Asia, este Pablo ha persuadido a una gran cantidad de gente y le ha apartado, diciendo que los dioses hechos con las manos no son dioses verdaderos. Entonces, vea, hermano, cómo es la oposición de gente que va a haber cuando comienza a haber un avivamiento, cuando comienza a haber, hermano, un desprendimiento de la gloria de Dios en un lugar de la visitación de Dios. Siempre va a encontrar gente que se le opone. ¿Por qué se opone, hermano? Porque a algunos les conlleva ganancia. Porque hay gente, hermano, que les molesta que se hable, hermano, digamos, de lo espiritual, que se hable de los dones, de muchas cosas. Y a otros, hermanos, les encanta que les hablen de finanzas, que les hablen de muchas cosas, porque les gusta que les endulcen el oído. Entonces, cuando hay un evangelio, hermano, que se levanta, hay un ministerio que se levanta con palabra para enseñar una verdad, va a encontrar oposición. Lo mismo usted y yo. Cuando usted y yo nos metemos con el Señor y nos levantamos para predicar, para enseñar, para hablar una verdad, para vivir una verdad, vamos a encontrar oposición. Ahora, y no solo corremos el peligro que nuestro oficio caiga en descrédito, sino también de que el templo de la gran diosa Diana se considere sin valor y que ella, a quien adora toda Asia y el mundo entero, sea despojada de su grandeza. Entonces ahí, hermano, usted y yo usemos nuestra inteligencia, y está hablando de una diosa, de una virgen, pues, y que la virgen que se adora en todo el mundo está en peligro por causa del evangelio, de una verdad. Cuando oyeron esto, se llenaron de ira y gritaban diciendo: grande es Diana de los Efesios. Y la ciudad se llenó de confusión, y a una se precipitaron en el teatro, arrastrando consigo a Gayo y a Aristarco, los compañeros de viaje de Pablo, que eran de Macedonia. Entonces vemos, hermano, Pablo le manda una advertencia a la iglesia, perdón, Pedro, una advertencia a la iglesia. Pablo encuentra oposición, hermano, cuando comienza a predicar, cuando comienza a enseñar, cuando comienza a instalar campos e iglesias, hermano, ahí en Éfeso. Ahora, veamos entonces el pasaje, porque esto lo quiero que usted me entienda, porque aquí es la cabeza de todo, ¿verdad? El cuerpo del mensaje. Ahora el apóstol Juan, imagínense, 3 apóstoles.
la piedra, Pedro, Pablo, el perito arquitecto, y uno de los testigos, el apóstol Juan. Hablan acerca de cosas, hermano, que suceden. En tercera de Juan, capítulo número 1, tercera solo tiene un capítulo, dice, versículo 9, escribí algo a la iglesia. ¿Quién es la iglesia? Usted y yo. Bueno, usted y yo somos la iglesia. Escribí algo a la iglesia. Pero Diótrefes, a quien escucha bien, a quien le gusta ser el primero entre ellos, no acepta lo que decimos. De ahí dice, por esta razón, si voy, llamaré la atención a las obras que hace, acusándonos injustamente con palabras maliciosas, y no satisfecho con esto, él mismo no recibe a los hermanos, se lo prohíbe a los que quieren hacerlo y los expulsa de la iglesia. Entonces déjeme presentarle al hermano Diótrefes. Era un hermano dentro de la iglesia que tenía ciertas cualidades en contra de los ministros, en contra de los avivamientos, en contra de la palabra, en contra de la enseñanza. El hermano Diótrefes se oponía. Entonces, el apóstol Pablo, escúcheme, porque esto es para usted y para mí. Cuando el apóstol Pablo va a recibir revelación, la que recibe después en Corintios, en Éfeso, y usted lee todas las epístolas del apóstol Pablo, cómo él va recibiendo revelación. Pero en el libro de los Hechos, cuando comienza su ministerio, comienza a ver ese gran avivamiento y los viajes de Pablo, encuentra un opositor, Demetrio, que también se traduce como Diótrefes. De ahí viene el apóstol Juan, y antes de ser llevado a la isla de Pasmo, también antes de recibir la revelación del Apocalipsis y de todo esto, encuentra un opositor también. Entonces vemos que en este último tiempo, antes de que venga la revelación a nuestra vida, antes de que venga, hermano, todo este conocimiento y todo esto que el Espíritu de Dios está trayendo a nosotros, hay oposición dentro de la iglesia. Y al referirme dentro de la iglesia, no quiero que por favor usted lo tome muy personal, y dice ahí mismo en ese pasaje, él mismo no recibe a los hermanos. Quiere decir que Diótrefes tenía desamor por los hermanos. Mire, hoy hermana Ana hablaba de esto, ¿verdad? Del perdón y del amor en la ofrenda. Amén. Quiere decir que el desamor ya existía desde mucho tiempo atrás, no de ahora, ¿va? ¿Alguna vez, hermano? Yo espero que aquí no, pero ¿alguna vez usted ha sentido que como que no lo quieren? Que usted llega a una iglesia, llega a algún lugar y usted se da cuenta hasta que ni lo saludan, ni le preguntan su nombre. Y usted dice, no, aquí no hay amor. Aquí los hermanos son muy desamorados. Frío, ¿verdad? Bueno, pero eso tenía el hermano Diotre. No amaba a los hermanos. Entonces quiere decir que usted y yo necesitamos amar a nuestros hermanos. Como dijo, eso lo dijo hermana Ana, no lo dije yo. Aunque no nos caigan bien. Aunque, hermano, no nos llevemos bien. La ley de Dios va, bueno, no. Pero mire pues, dice 1 Pedro 4:9, sed hospitalarios los unos para con los otros, sin murmuraciones. Quiere decir que cuando, escúcheme, cuando no se ama al hermano, se puede caer en murmuración. Cuando no amamos a nuestros hermanos dentro de la iglesia, podemos murmurar de ellos. ¿Y sabe qué es lo peor? Que como es murmuración, es por la espalda. Es como en la espalda. ¿Alguna vez usted ha sentido que le han metido un puñal por la espalda? Muchas veces, dice la hermana Nelly. ¿Cuenta? No.
Pero qué terrible es que cuando usted tiene una persona que ama, que respeta, que dice que es su amigo, que es hermano en Cristo, resulta hablando de usted, resulta murmurando de usted. O cambiemos el papel, que usted y yo paremos murmurando del hermano o de la hermana. Quiere decir que el desamor, hermano, es un arma muy poderosa dentro de la iglesia para dividir, para destruir. Aquí, hermano, de veras, todos vamos a tener que amarnos a todos. Pero no me vaya por favor malentender, ¿verdad? Que usted va a ir con una hermanita, mire, la amo mucho, ¿verdad? No, tampoco. No. No se me vaya a columpiar. Es el amor en Cristo, el amor entre hermanos. Porque si algunos van a decir, el pastor dijo, ¿ah? No, me va a meter a mí en clavos. No me va a meter a mí en problemas, sino debemos amarnos como el ósculo santo. Lado, hermano, y no se entiende, se queda uno como que pero no, porque debemos de tener esa paciencia con nuestros hermanos, con los débiles. Yo me acuerdo, hermano, que cuando yo me convertí, yo no conocía mucho de Biblia, aunque había crecido en el evangelio y todo, pero hermano, yo no conocía mucho de Biblia. Ahora conozco un poquito más tal vez, pero cuando yo me convertí, hermano, mucha gente me tuvo paciencia. Me tuvieron que enseñar muchas cosas que yo no sabía. ¿Sabe hasta qué me tuvieron que enseñar? Hasta vestirme. Porque no me sabía vestir. ¿Sabe cuál era mi vestimenta de siempre? Jeans, playera y tenis. Esa era mi vestimenta. Para todo. Y una chumpa típica de Guatemala. Una jacket, pues, para que me entienda. Una chamarra. Peluda, sí. Y el pelo también así. Bueno, tenía más en ese tiempo, ¿eh? Barbado, me dejaba la barba grande. Pero hermano, me tuvieron que enseñar, porque cuando ya empecé a llegar a la iglesia, me ponía ropa de vestir con calcetín deportivo que decía Nike y zapatos negros y calcetines blancos. Entonces se acercaba el pastor, muy amable, muy amoroso, y me decía, así me decía el Javiercito, me decía, mira, no te queda bien vestirte con calcetín blanco, pónete calcetín oscuro. Gracias, pastor. Y ahí llegaba yo, todo con zapatos cafés y cincho negro. Decía, Javiercito, vení, no te queda, combinate tus zapatos con tu cincho. Ok, gracias. Cortate el pelo, recortate la barba. ¿Bañar? No, sí me bañaba. Tuvo paciencia conmigo. Y me fue enseñando. Me fue invitando, hermano, a servir. Fui aprendiendo, pero me tuvo paciencia. Nunca me dijo, ala, qué bruto sos vos, no se te queda. Sino tuvo paciencia conmigo. Y yo lo bendigo donde esté él ahorita, ¿verdad? Pero así debemos de ser nosotros. Pero Diótrefes, hermano, él no tenía paciencia. Como ya era viejo en el evangelio y no cambiaba, hermano, siempre se andaba burlando de la gente. Siempre se burlaba de la gente. Ay, ni lenguas habla. Que aquí, que. Y mira, hermano, la gente entonces se hería y dejaban de ir a la iglesia. Bueno, como que ya se puso muy serio usted. Ya voy a terminar. Mire, pues, estamos hablando de Diótrefes, no estamos hablando de ninguno de la iglesia, por favor, que quede claro. Prohibía a los que querían hacerlo. Mire qué atrevido el Diótrefes. Se lo prohíbe a los que sí quieren hacerlo.
Diótrefes tomaba una autoridad que no le correspondía. Se tomaba atribuciones que no le habían dado. Prohibía a los que querían recibir a los hermanos. Y hay gente que prohíbe hacer muchas cosas dentro de la iglesia y ni siquiera tiene autoridad para hacerlo. Pero así era este Diótrefes. Mire, ¿podemos hacer esto? No, no se puede. El pastor dice que no. ¿Se puede hacer? No, esto no es correcto, no se debe hacer. Todo el mundo le prohibía hacer las cosas de otro. Y a él no le correspondía. Pero mire, porque hay algunos, y como no era espiritual, Diótrefes era uno de estos, mire. Prohibía hablar en lenguas y prohibía que hubiera liberación. No le gustaba porque mucho relajo eso. ¿Quién entendía esa jerigonza? No le gustaba. No le gustaba que la gente fuera libre. Uy, no, eso de liberar, no, eso no. ¿Por qué? Porque mire, dice Corintios, por tanto, hermanos míos, anhelad el profetizar y no prohibáis. ¿Qué dice? Entonces, no hay que prohibir hablar en lenguas. Pero a Diótrefes le gustaba. Él era el señor de las prohibiciones. Y otros, mire, otros discípulos. Juan le dijo, maestro, ¿quién había recibido esto o quién le había dado esa carta al hermano Diótrefes? Leímos la tercera carta del apóstol ¿quién? Del apóstol Juan. Mire lo que el apóstol Juan había hecho en Marcos cuando estaba el Señor Jesús. Juan le dijo, maestro, vimos a uno echando fuera demonios en tu nombre y tratamos de impedírselo porque no nos seguía. Pero Jesús le dijo, no se lo impidáis, porque no hay quien haga un milagro en mi nombre y que pueda enseguida hablar mal de mí. Entonces mire, el apóstol Juan, ni lento ni perezoso, agarró su iPhone, lo apuntó y dijo, no hay que prohibir liberaciones. Y lo agarró, lo metió, hermano, en memoria, lo puso ahí en sus memos, lo guardó. Y hermano, y cuando escribió una carta, porque Diótrefes así estaba, el apóstol Juan se acordó, el Señor Jesús me dijo que no había que prohibir esto. Entonces vea, hermano, Diótrefes se tomaba atribuciones que no le correspondían y se las prohibía a la gente. ¿No será que nosotros más de alguna vez hemos prohibido algo a alguien que ni siquiera nos han dicho que no lo hagamos y nosotros nos tomamos atribuciones que no nos corresponden? Bueno, eso le decían a Diótrefes. A usted y a mí no. Los expulsa de la iglesia. Y los expulsa de la iglesia, mire. Jesús expulsaba a los demonios, pero Diótrefes expulsaba a hermanos. Mire, hermano, aquí no hay espacio para los dos. Así que, por favor, mejor váyase usted, porque yo aquí soy un pilar de esta iglesia, les decía. Yo aquí soy de los que primero me siento al frente. Se encargaba de echar a la gente de la iglesia. Y no solo, hermano, se los decía, sino, hermano, les gritaba, les prohibía, se burlaba de ellos. Mire las actitudes que tenía el hermano Diótrefes. Pero Jesús recorrió toda la región de Galilea anunciando las buenas nuevas, las buenas noticias en las sinagogas o en las iglesias de cada pueblo, expulsando a los demonios. Mire, lo único que hay que expulsar de las iglesias, ¿qué son? Demonios. Pero a los hermanos no hay que expulsarlos. Los hermanos hay que acogerlos. Hay que enseñarlos. Así que si hay alguien que lo trata de expulsar, avíseme para que yo le expulse lo que tiene el hermano. Pero bueno, entonces eso hacía el hermano Diótrefes. Tremendo ese hermano, ¿ah? ¿Será que el Señor nos está hablando? A mí me está hablando. Ahora mire pues. Sigue el buen ejemplo, porque ya vimos el mal ejemplo. Diótrefes
Era mal ejemplo, ¿verdad? Ni siquiera seguirlo. Pero mire lo que dice el versículo 11 del mismo capítulo, la Biblia del lenguaje sencillo. Amado hermano Gayo, no sigas el ejemplo de los que hacen el mal, sino el ejemplo de los buenos. El que hace lo bueno es parte de la familia de Dios. Pero el que hace lo malo, ¿qué dice? Ahora, ¿se acuerda que leímos en Hechos capítulo 19? Vimos que había un hermano llamado Demetrio. ¿Qué hacía Demetrio? Demetrio era un platero, hacía figuritas de Diana y se opuso rotundamente a las enseñanzas del apóstol Pablo. Y dice que ahí en Éfeso había aún arrastrado a Gayo y a otro hermano. Pero aquí en Juan, mire, aparece Gayo nuevamente. Y aparece, dice, todos hablan bien de Demetrio. ¿Y quién es Demetrio? Y de su comportamiento. Quiere decir que Demetrio habrá cambiado su cachito.